Buenas tardes, maestra Gloria. Mi nombre es David Aldair Calixto Salinas y yo les vengo a hablar sobre el tema de los instrumentos financieros. A la hora de invertir, los vehículos de inversión más populares suelen ser las acciones y las letras del tesoro, pero aunque estos son los más populares, no son los únicos. Hoy día existe una gran gama de instrumentos financieros tan extensa que hace que haya un instrumento adecuado para las necesidades de cada inversor. Podríamos definir un instrumento financiero con un reconocimiento de deuda que emite un prestatario a cambio de recibir una financiación y que, a cambio, es entregado al prestamista que facilita los recursos. Los instrumentos financieros, sus tres variantes. Existen tres características básicas que determinan la adecuación de un instrumento financiero a un inversor en concreto y que están determinadas en función del perfil de este. La liquidez consiste en la facilidad y certidumbre de su rápida conversión en dinero sin sufrir pérdidas. Sobre todo dependerá de que exista un mercado donde se pueda negociar dicho instrumento. Rentabilidad se basa en la capacidad del instrumento financiero de producir rendimientos. Seguridad radica en la posibilidad de que, al llegar el vencimiento del instrumento financiero, el emisor devuelva el crédito concedido, es decir, la seguridad depende de la solvencia futura del emisor. El mix de estas tres características principales determina el tipo de instrumento financiero del que se trata. Obviamente, no se puede esperar encontrar un IF con alta rentabilidad, gran seguridad y elevada liquidez. Siempre acabará primando unas en detrimento de otras. Instrumentos financieros invirtiendo en el Estado. Si nuestro perfil de riesgo como inversor es bajo, probablemente nuestro vehículo de inversión preferente será la deuda política. Este tipo de instrumento financiero proporciona una gran seguridad teórica y una buena liquidez. Como contrapartida, salvo en estas excepciones, no suele tener una elevada rentabilidad. Dentro del gran saco que forma la deuda pública existen varias distinciones, en función principalmente del tiempo que dure la inversión. Letras del tesoro son un instrumento financiero emitido con un vencimiento a corto plazo. Se emite por el procedimiento de descuento, es decir, que los compradores pagan un precio inferior al valor nominal y reciben este al vencimiento. Puede parecer complicado, pero es muy sencillo. Por un letra de tesoro con valor nominal de 1.000 euros, duración de un año y con un 5,26% de interés, pagaremos 950 euros y recibiremos 1.000 al vencer el plazo. Bonos del Estado. Instrumentos de renta fija emitidos a medio plazo, es decir, tiene entre 2 y 5 años de vida. Por el procedimiento de cupón periódico anual suelen tener el igual que las letras del tesoro, un valor nominal de 1.000 euros. Obligaciones del Estado. Del mismo modo en el caso anterior, se trata de instrumentos de renta fija con un valor nominal de 1.000 euros y con el plazo de vencimiento más largo de todos los tipos de instrumentos que componen el catálogo de deuda pública, entre 5 y 30 años de vida. Por lo tanto, se puede adquirir instrumentos financieros a casi cualquier plazo de tiempo con la seguridad que proporciona saber que el Estado los respalda y que, de algún modo, estaréis invirtiendo en el desarrollo de vuestro país. Bueno, eso fue todo, maestra. Muchas gracias. Adiós. Mi nombre es Kevin Eric Mendoza Cantú y voy a hablar sobre los instrumentos financieros. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y simultáneamente a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en una empresa. También voy a hablar sobre los tipos de instrumentos financieros. Hay tres. El primero es primarios, que consiste en depósitos de efectivo, bonos, préstamos otorgados y préstamos de recibido. Y los otros son cuentas por cobrar y pagar. Y hay un instrumento de capital, que entre comillas son las acciones. El otro se llama derivadas y están conformadas por 5 puntos. Estos 5 puntos, el primero es forwards, entre comillas es futuros, y el otro son opciones financieras. El otro es swaps, caps y collars.
Y por último está el de garantías financieras. Y el último son las combinaciones, que estas son por deudas, convertible, el otro son de bonos en dos divisas y eso sería todo. Es todo lo que me toca hablar sobre este tema. Buenas tardes, profesora Gloria. Mi nombre es Álvarez Chantal del grupo 603 y a mí me tocó exponer lo que son los modelos económicos. Estos son herramientas que permiten simplificar la relación de variables que explican el funcionamiento de la economía, o bien dicho, una parte de ella. Son indispensables para el estudio de fenómenos que de por sí son muy complejos, enfocándose exclusivamente en lo que son las variables de mayor relevancia y simplificando de forma considerando también lo que es el análisis. El uso que tienen los modelos económicos, como bien dice su definición, y su principal función es reducir las variables que afectan a un proceso económico. A lo más relevante, facilitando lo que es el estudio de cualquier fenómeno. Se excluye todas las variables que afectan o que bien pueden llegar a afectar su integridad. Es prácticamente imposible realizar el análisis, ya que su complejidad y el volumen de la información serían invalibles. Precisamente para evitar estos inconvenientes se utilizan los modelos económicos a los cuales se pueden llegar a atribuir, como son los siguientes. El primero sería diseñar las políticas de un país para que permitiera a los estados elaborar sus políticas económicas a través de modelos que se basan en variables como la inflación, el cambio y etc. El número 2 sería predecir los posibles futuros cambios de comportamiento en variables gracias al análisis y continuidad sobre cientos de fenómenos económicos. Se puede estimar cómo va a cambiar las variables económicas y en qué condiciones lo podrían llegar a hacer. El número 3 sería identificar los posibles fenómenos o situaciones particulares de los modelos económicos, que permiten a los economistas estudiar la situación económica de cada fenómeno. También se podría decir que el país por los que podrían analizar su desarrollo para diagnosticar cualquier posible fenómeno de gran impacto, por ejemplo, las relaciones entre los economistas. El número 4 sería entender cómo por qué se relacionan las variables económicas y gracias a los distintos modelos y sus diversas aplicaciones en cada campo de la economía. Y se puede estudiar cómo se relacionan las variables entre ellas y qué resultados tendrían al hacerlo unas entre otras. Buenas tardes, profesora Gloria. Soy delegado Axel del grupo 603. Hoy les voy a hablar un poco sobre los modelos económicos. Las clases de modelos económicos, bien, como bien dice, a la hora de clasificar los modelos económicos podemos distinguir dos tipos de modelos, que son los macroeconómicos y los microeconómicos, que los vamos a ver ahorita. Los modelos macroeconómicos se centran en estudiar variables o fenómenos que afectan conjuntamente a la situación económica y financiera de un país, como la balanza de pagos, el nivel de inflación, las exportaciones e importaciones, etc. Son utilizados para diagnosticar la economía de la nación en conjunto. Eso quiere decir que son los que evalúan o los que llevan el seguimiento sobre el dinero o sobre las finanzas del país, como bien lo dice. Una situación económica o financiera del país dentro, que son problemas que afectan a la economía y y al económico y al financiero del país. Y pueden ser determinantes a la hora de fijar políticas monetarias y fiscales o en la toma de importantes decisiones para el desarrollo del país. Eso quiere decir que estas influyen demasiado a la hora de tomar una decisión, pues con ellas se determinan las políticas monetarias, o sea, un monto por este pago, por esta acción que tú cometiste. Ahora pasaremos a hablar de los modelos microeconómicos. Bien, como su estudio se centra en casos mucho más específicos que los macros, enfocando su estudio en los agentes individuales que la economía
de la economía, que son las empresas, invasores, clientes, entre otros. Eso quiere decir que esas más que nada se centran en en, en los propietarios o en los agentes individuales, como son las grandes empresas. Por ejemplo, un decir, Walmart, los centros comerciales, tiendas de regalo, fábricas de Francia, etcétera, entre muchas otras. A través de los modelos como el de la oferta y la demanda, tienen en cuenta elementos básicos como los precios, la demanda, oferta de bienes y los mercados. Esto, pues, como hace referencia, tienen elementos básicos, vaya, como es el precio, la demanda, que es lo que se vende mucho y de un producto y cierto producto, y es lo que lo hace muy demandado, que ese producto se agote pronto. Ventajas e inconvenientes de los mercados, de los modelos económicos. Dentro de la parte positiva, podemos destacar que los modelos permiten facilitar la comprensión de fenómenos o procesos económicos extremadamente complejos. Hay muchos factores cuyas relaciones pueden suponer estas complicaciones, como pueden ser la escasez de recursos, las barreras y las normativas legales o las restricciones medioambientales. Esto quiere decir que, pues, por la parte positiva, permiten facilitar la comprensión de fenómenos o procesos económicos extremadamente complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que más que nada permite, pues, que se entienda una convención de un fenómeno. Por ejemplo, no, pues, yo tengo esto por este precio y lo otro, y así. Pero lo que hace que su complicación es que ese producto se agote pronto, o que algo lo impida comprarlo, o las normativas de que solamente lo puede comprar gente alta, gente de primera clase, después decir así. Todos esos aspectos pueden hacer que los fenómenos económicos se conviertan en imposibles de estudiar en su totalidad, ya que aplicaría tomar en cuenta demasiadas variables a la vez. Bien, pues, explicando esto, se llega a la conclusión de que no podemos llegar a un punto o un fondo para poder explicar todo este largo proceso que lleva el modelo económico, más que nada porque es su desventaja. Porque, como bien lo dice, este implicaría tomar varias cuentas a la vez. Y eso es imposible para que se comprenda porque esto, porque lo otro del modelo económico. Tenemos que recordar que estamos frente a modelos que simplifican la realidad, por lo hay que hacer una selección precisa de los factores y aspectos que se van a tener en cuenta. Cada modelo estudia uno o varios conceptos económicos y dependiendo de la naturaleza de sus conceptos, estarán siendo analizados con unas u otras variables. En este apartado entra la parte negativa de los modelos económicos, ya que no siempre se consigue seleccionar la información precisa que garantice un estudio completo de la situación. Bien, aquí estamos entrando a una parte negativa, que como bien nos dice, no siempre se consigue seleccionar la información precisa, o sea, no siempre se llega a una información de un producto tal para que el cliente o la persona que lo vaya a comprar lo adquiera. No llega una información precisa a la cual poder que llegue a la persona y la persona pues pueda dudar si comprarlo o no, o pueda adquirirlo o no. Al simplificar la realidad se están obviando o reduciendo la importancia de muchas variables, y puede que esos aspectos que estén simplificados sean relevantes para los estudios, por lo que se pueden llegar a producir conclusiones erróneas o incompletas. Pasamos a decir cuáles son los modelos económicos actuales. Que los modelos económicos, el paso del tiempo ha hecho que surjan diferentes modelos económicos, pero es cierto que no todos siguen utilizándose tan a menudo. En realidad, los modelos utilizados son los siguientes, que son tres modelos: el modelo capitalista, el modelo socialista y las
modelo capitalista, modelo socialista y economía financiera. Bien, el modelo capitalista se fundamenta en la propiedad privada y no pública. Esto, como bien lo dice, capitalista, se basa en una propiedad privada. Más que nada de que los gobiernos y los bancos no hagan nada y solamente se carguen los ciudadanos de cuidar sus propias cosas. Porque, como bien lo dice, privada es que solamente de ellos. El modelo socialista se considera contrario al capitalismo, basándose en la defensa de la propiedad pública frente a la privada. Eso quiere decir que el modelo socialista se basa en que todo es para todos, y no solamente es para una persona o para tal persona. No, todo lo que tiene esa persona es para otras personas también. Define el reparto igualitario de la riqueza, el planificación de las economías y la búsqueda de seguridad social, como se lo acabo de explicar. Y por último, las economías mixtas es el sistema más utilizado en el que se combinan los dos anteriores, el modelo socialista y el modelo capitalista. El sector público y privado. La oferta y la demanda definen el mercado mientras el Estado tiene un carácter correcto a la hora de poder fallar en el mercado y aplicar impuestos y subvenciones. Eso quiere decir que aquí la oferta y la demanda se definen en el mercado. La oferta pues es de que un precio tal y la demanda de tal producto por tal precio. Y aquí lo que hace es de que el Estado tiene un carácter correcto a la hora de cubrir unas fallas que pues pueda haber en cierta mercancía o en cierto gasto, y lo que hace es cubrirlas para que no haya fallas, pero esto hace que complique que los ciudadanos paguen unos impuestos o el IVA, el ingreso de valor aumentado, como se define, y subgestiones. Bueno, hasta aquí mi exposición, profesora Gloria. Espero y haya sido de su agrado. Muchas gracias. El equipo estuvo conformado por Álvarez Ramírez Anel Chantal, Delgado Aguilar Axel Martín, Mendoza Cantú Kevin Eric y Calixto Salinas David Aldair.